Ok, bueno, pues llegamos a la quinta y última parte del tema de sucesiones numéricas. La clase de hoy trata de sucesiones gráficas y va a aparecer una nueva sucesión que se llama la sucesión cuadrática. Bueno, entonces, ¿por qué le estamos llamando sucesiones gráficas? Porque resulta que en nuestro examen del Comipems también nos van a pedir que a partir de una secuencia de figuras o estructuras se nos asocie pues la pregunta de cuántos puntos, cuántos cuadros o qué forma tendrá la siguiente estructura en esa sucesión. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces empecemos con ejemplitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestro examen del Comipems nos pueden preguntar cuántos cuadrados tendrá la 18ª figura en esta secuencia estructural. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues tenemos aquí una secuencia de cuadrados, ¿verdad? La finalidad de este tipo de preguntas es convertir la secuencia gráfica en una secuencia numérica. Es decir, en este ejercicio, la sucesión numérica asociada a la estructura sería, en la primera estructura tengo un cuadrado, por eso aquí aparece el número 1. En la segunda estructura tenemos 3 cuadrados y en la tercera estructura tenemos 5 cuadrados. Entonces, estamos pasando de una secuencia gráfica a una secuencia numérica. Aquí tenemos que recordar todo lo visto en las clases anteriores. Recordarán que en la primera parte de este tema de sucesiones numéricas habíamos hablado de la sucesión más sencilla que uno se puede encontrar en el examen, de la llamada sucesión aritmética, la cual consiste en ir generando cada uno de los siguientes términos de la sucesión al sumar o restar una cantidad constante. En este caso, ustedes se darán cuenta que si yo le voy sumando de 2 en 2 a los términos anteriores de la sucesión, entonces voy generando los que siguen, ¿verdad? Por eso aquí estoy anotando como cada término de la sucesión se obtiene sumando una cantidad constante, en este caso es 2, se trata de una sucesión aritmética y aquí debemos de recordar cómo era la forma para calcular el enésimo término de una sucesión aritmética. El enésimo término, es decir, la expresión matemática que me permite generar todos los números que yo quiera de la sucesión, tiene la expresión a subíndice n igual a a1 más d por n menos 1, donde a1 es el primer término de la sucesión y d es lo que se le tiene que ir sumando o restando. Bueno, entonces, en este caso, a1, que es el primer numerito de la sucesión, es 1, que tiene que ver con que en la primera estructura se tiene un cuadrado, y d es 2, porque cada estructura, si le voy sumando de 2 en 2 cuadritos, va generando a las demás. Sustituyendo estos valores de a subíndice 1 y d en la expresión del enésimo término de mi sucesión aritmética, vamos a tener la expresión a subíndice n igual a 1 más 2 por n menos 1. Aquí siempre es n menos 1. De tal manera que en la 18ª figura se tendrá, 18ª es a subíndice 18. Entonces en lugar de n vamos a meter el 18. A subíndice n es igual a 1 más 2 por 18 menos 1. 18 menos 1 es 17. 2 por 17 es 34. Y 34 sumado con 1 nos daría 35 cuadros. Quiere decir entonces que tendremos 35 cuadros en la posición número 18 de esta secuencia gráfica. Bueno, entonces aquí tenemos que recordar la expresión para calcular el enésimo término de una sucesión aritmética, ¿vale? Entonces sigamos con más ejemplos.
En este ejercicio nos pregunta cuántos puntos tendrá la vigésima figura. Bueno, pues de nueva cuenta vamos a asociarle a esta sucesión gráfica una sucesión numérica. Si se dan cuenta, en la primera estructura se tiene un punto, por eso aquí puse 1. En la segunda estructura se tienen 4 puntos, por eso aquí le pongo un 4. Y en la tercera estructura se tienen 7 puntos. Entonces la sucesión numérica asociada a esta sucesión gráfica es 1, 4, 7. Otra vez, si se dan cuenta, se le va sumando a cada término de la sucesión de 3 en 3 para generar el término que sigue. De tal manera que se trata, de nuevo, de una sucesión aritmética. Para calcular el enésimo término, es decir, la formulita que me permite calcular cualquier término de la sucesión aritmética, siempre vamos a ocupar la expresión que tiene la forma a subíndice n igual a subíndice 1 más d por n menos 1. En este caso, a subíndice n es el primer término de la sucesión aritmética que vale 1 y d es lo que se le va sumando, en este caso de 3 en 3. Bueno, entonces, si nosotros sustituimos el valor del primer término de la sucesión más la cantidad constante que se le va sumando para generar todos los términos de la sucesión en la formulita del enésimo término, nos va a quedar una expresión de la forma a subíndice n igual a 1 más 3 por n menos 1. Y en la vigésima figura, entonces vigésimo significa en la posición número 20. Por eso aquí, en lugar de n, vamos a sustituir 20. Entonces, en la vigésima figura tendríamos a subíndice 20 es igual a 1 más 3 por 20 menos 1. 20 menos 1 es 19 y 3 por 19 es 57. Y 57 sumado con 1 nos daría 58 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos tendrá la estructura que esté en la posición número 20? La respuesta sería 58 puntos. ¿De acuerdo? A ver, vamos con otro ejemplo. ¿Cuántos círculos tendrá la trigésima estructura? Es decir, la estructura que ocupe la posición 30. Entonces, de nueva cuenta, asociada a esta sucesión gráfica, se tiene la siguiente sucesión numérica. Se darán cuenta que tenemos en la primera estructura 4 círculos. En la segunda estructura tenemos 4 más 2, 6 círculos. Y en la tercera estructura tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la sucesión numérica asociada a esta sucesión gráfica es 4, 6 y 8. De nueva cuenta, se trata de una sucesión numérica, puesto que para generar cada término de la sucesión se va sumando la cantidad constante 2. De nueva cuenta, lo único que necesitamos es sustituir el valor del primer término de la sucesión y el de la constante que se le va sumando a cada término en nuestro término enésimo y nos quedaría una expresión de esta forma. El enésimo término para este ejercicio tiene la forma 4 más 2 por n menos 1. Y entonces, como nos está preguntando cuántos círculos tendrá la trigésima estructura, en lugar de n, vamos a sustituir el valor de 30. Quedaría a subíndice 30 es igual a 4 más 2 por 30 menos 1. 30 menos 1 es 29. 29 por 2 es 58. Y 58 más 4 nos daría 62 círculos. Entonces la respuesta es que se tendrían 62 círculos en la trigésima estructura, es decir, en la estructura que ocupa la posición número 30. Vamos a otro ejemplito. ¿Cuántos cuadrados tendrá la vigésima estructura? Bueno, pues entonces, de nueva cuenta, vamos a ver qué sucesión numérica estaría asociada a esta sucesión gráfica. En la primera estructura tenemos 5 cuadritos, ¿verdad? En la segunda estructura tenemos 7 cuadritos y en la tercera estructura tenemos 2, 4, 6, 8
9 cuadritos. Entonces esta sería la estructura numérica. Estamos pasando de una sucesión gráfica a una sucesión numérica. ¿De acuerdo? Estamos haciendo la abstracción de una figura a números, ¿verdad? Bueno, se darán cuenta que para ir generando cada término de la sucesión, otra vez vamos sumando de 2 en 2, por lo tanto, estamos otra vez dentro de las sucesiones aritméticas, cuyo enésimo término se calcula con la formulita a subíndice 1 más d por n menos 1. En este caso, el primer término vale 5 y lo que se le va sumando a cada término de la sucesión para generar a los siguientes términos es 2, que sería la d. Quedaría así la expresión a subíndice n es igual a 5 más 2 por n menos 1, ¿de acuerdo? Y como la pregunta es cuántos cuadrados tendrá la vigésima estructura, entonces en lugar de n vamos a sustituir el valor de 20. Nos quedaría entonces 5 más 2 por 20 menos 1, 20 menos 1 es 19, 19 por 2 es 38, y 38 sumado con 5 da 43. 43 cuadrados será el número de cuadrados que tendrá la vigésima estructura. ¿De acuerdo? Sí, no hay duda hasta acá. Entonces vamos copiando. Ok, vamos a nuestro ejemplo número 5. ¿Cuántos cuadrados tendrá la décima figura? Otra vez, vamos a contar el número de cuadraditos en cada una de las estructuras de esta sucesión gráfica. En la primera estructura tenemos un cuadradito, por eso aquí aparece el número 1. En la segunda estructura tenemos 4 cuadrados, en la tercera estructura tenemos 7 cuadrados y en la cuarta estructura, contando, tenemos 10 cuadrados. Entonces, estamos haciendo una abstracción. Esta sucesión gráfica, si hacemos la abstracción matemática, le corresponde esta sucesión numérica. Y otra vez, si se dan cuenta, para generar los términos de esta sucesión, vamos sumando de 3 en 3. Entonces vamos a meter el valor del primer término de la sucesión, que vale 1, y el del término constante, que se le va sumando a cada término de la sucesión para generar toda, que sería d, y nos quedaría el enésimo término de esta forma. A subíndice n es igual a n más 3 por n menos 1. Y como la pregunta es cuántos cuadrados tendrá la décima figura, entonces en lugar de n vamos a sustituir n por 10. Quedaría entonces así que a subíndice 10 es igual a 1 más 3 por 10 menos 1. 10 menos 1 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 más 1 nos da 28 cuadrados. La respuesta sería entonces que en la décima figura de esta sucesión gráfica debería de haber 28 cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estamos haciendo es aplicar la teoría que vimos en la primera parte de este tema de sucesiones numéricas. Específicamente, estamos ocupando el tema de una sucesión aritmética para predecir cómo estará formada una estructura en una sucesión gráfica. Eso es lo padre de las matemáticas, la aplicación que se le da a la teoría. Ok, entonces en los ejercicios que siguen va a aparecer una nueva sucesión. Esa sucesión se llama sucesión cuadrática. No la habíamos visto hasta el momento porque no ameritaba el profundizar en ella. Pero resulta que este tipo de sucesiones cuadráticas aparecen en muchas de las secuencias gráficas, ¿de acuerdo? Entonces ahorita voy a empezar por explicarles la teoría y después ya lo vamos a aplicar a las sucesiones gráficas, ¿de acuerdo? Bueno, ya nada más, antes de seguir, yo voy a darles la formulita. En algunos libros viene de otra manera. Yo desarrollé esta forma pues para que a ustedes se les facilite un poquito.
A lo mejor al principio la ven y se van a impactar, como en todo en las matemáticas, ¿verdad? Uno ve una fórmula y le da miedo. Realmente la demostración de esta fórmula que yo les voy a dar es muy sencillo. Con lo que ustedes han aprendido en la secundaria, lo pueden demostrar. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen alguna inquietud en por qué sale esa formulita, me pueden escribir y yo hago otro video explicando cómo se genera esa sucesión cuadrática, porque también se pueden generar sucesiones cúbicas y la verdad es que esto es muy interesante. La teoría matemática que hay detrás de la generación de sucesiones, pues es muy vasta y la verdad es que tiene bastantes aplicaciones a la matemática, a la física, a la biología. Entonces hay un montón de sucesiones numéricas en la naturaleza que se pueden predecir y que son muy padres y que ustedes le entenderían, pero bueno, pues sigamos, pues espero que esto los motive para que en un futuro estudien una carrera de ciencia, ¿vale? A ver, entonces, por ejemplo, una sucesión cuadrática tiene esta forma. Por ejemplo, ¿cómo me voy a dar cuenta yo en un examen o cuando abra un libro de matemáticas o cuando analice en el laboratorio alguna sucesión numérica? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que se trata de una sucesión cuadrática? Pues es muy fácil, mira. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión 8, 12, 18, 26, 36, lo primero que uno hace de manera natural es ver de cuánto en cuánto se le va sumando, ¿verdad? Por ejemplo, 8 más 4 me da 12, 12 más 6, 18, 18 más 8, 26, 26 más 10, 36. Pareciera a primera vista que no hay un patrón numérico, pero después si uno vuelve a este segundo renglón a ver cuánto se le tiene que sumar a los términos de arriba, vamos a encontrar ya una constante, miren. 4 más 2, 6, 6 más 2 es 8 y 8 más 2 es 10. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que se trata de una sucesión cuadrática cuando ya en su... Si este es el primer renglón, donde aparecen los términos de la sucesión original, este es el segundo renglón. Cuando en el tercer renglón ya encuentran una constante, entonces se puede decir que ahí ya tienen una sucesión cuadrática. A ver, otro ejemplito. Si yo analizo, por ejemplo, una sucesión numérica en donde aparece el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, el 21. Vamos a al primer renglón. 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, 10 más 5 es 15, 15 más 6 es 21. Parece que no hay un comportamiento numérico, un patrón numérico como habíamos mencionado en las clases pasadas. Pero si ahora me voy a este tercer renglón, me fijo que 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, 4 más 1 es 5, 5 más 1 es 6. Entonces, hasta el tercer renglón estoy encontrando una constante. Entonces, eso es indicio de que estoy frente a una sucesión cuadrática. Bueno, resulta entonces que una sucesión cuadrática se puede generar con esta expresión. Toda esta expresión, así que parece como muy grande e impresiona de momento, sería la forma para calcular el enésimo término. Les repito, en los libros aparece otra expresión más breve, pero que requiere que ustedes detecten ciertos valores y desarrollen un sistema de 2 por 2. Eso es muy tardado. Yo lo que hice es, bueno, hacer algunos cambios de variable, resolver el sistema, hacer álgebra y entonces me queda esta ecuación. De hecho, esta ecuación me serviría pues para meterlo a un programa de computación y que me calcule el término que yo quiera mediante un algoritmo computacional, ¿vale? Entonces les repito, si ustedes están interesados en yo cómo llegué a esta ecuación, me escriben, me piden que arme un tutorial donde yo he estado desarrollando una teoría de sucesiones polinomiales, yo así le llamo a mi teoría, la teoría de sucesiones polinomiales, y aparecen una serie de sucesiones cuadráticas, cúbicas, y lo que quiero es generalizar, y han salido sucesiones muy importantes.
aplicables a matemáticas, física, química y biología, ¿vale? Bueno, a ver, vamos con ejemplitos entonces. Dice, una sucesión cuadrática tiene esta forma. Decíamos, vamos a encontrar el término enésimo para el primer ejemplo. Entonces, nosotros teníamos lo que está aquí nada más en rojo, ¿verdad? Entonces, 8 más 4, 12, 12 más 6, 18, 18 más 8, 26, 26 más 10, 36. Decíamos, aquí en el segundo renglón parece que no hay un patrón numérico, pero si nos vamos al tercer renglón sería 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. Ya encontramos un patrón numérico y ahora lo que hacemos es un regreso. Es decir, pues si en el tercer renglón debe de haber puro 2, entonces resto así, miren. Seguimos lo que está en color azul. 4 menos 2 es 2, porque 2 más 2 me generaría el 4. Ahora nos vamos así, hacia el 8. 8 menos 2 es 6, porque 6 más 2 es 8. Resulta entonces que A subíndice 0 es 6. A subíndice 1, bueno, pues es el primer término de la sucesión, y A subíndice 2, pues es el segundo término de la sucesión. A subíndice 1 y A subíndice 2 son datos que ya me dan en el problema. Digamos que A subíndice 0 es un valor imaginario. Es un valor imaginario que no aparece originalmente en la sucesión, pero que yo puedo calcular por un método de regresión. ¿De acuerdo? Entonces, ya que ustedes tienen ubicados el valor de A0, de A1 y de A2, los metemos en nuestra formulita. Entonces, quedaría así. A0 vale 6 para este ejercicio, menos 2 veces A1, A1 vale 8, más A2, A2 que vale 12. Todo esto entre 2 y multiplicado por n cuadrada, menos 3 veces A0, que sigue valiendo 6, menos 4 veces A1, que vale 8, más A2, que vale 12, todo esto dividido entre 2 y multiplicado por n, más A0, que es el valor que no estaba en la sucesión numérica, pero que acabamos de calcular, que vale 6. Bueno, pues quedaría así. Quedaría 12 más 6 es 18. 18 menos 2 por 8, que es 16, nos da 2. Y 2 entre 2 es 1. 1 por n cuadrada, n cuadrada. Vamos a hacer esta siguiente cuentita. 3 por 6 es 18. 18 más 12, 30. Menos 4 por 8, 32. 30 menos 32 es menos 2. Menos por menos es más. 2 entre 2 es 1. Por n, n más 6. Entonces, quiere decir que esta sucesión cuadrática se genera con este trinomio, con este polinomio en particular de grado 2. Ya ven, entonces algo que aprendimos muy sencillo desde la secundaria tiene aplicaciones muy importantes. Entonces, con esta expresión podemos generar todos los términos que a mí me pidan. Pues eso es lo impactante y lo importante de las sucesiones numéricas, encontrar el enésimo término. Por ejemplo, a ver, vamos a checar que me dé, por ejemplo, en el término, ese es el primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. En el quinto término me tiene que dar 36. Entonces en esta expresión, en lugar de n, pondríamos 1, 2, 3, 4, a 5. Entonces en lugar de n pondríamos 5. 5 al cuadrado es 25. 25 más 5, 30 más 6, pues fíjense, me da 36. Y así yo puedo hacer la sustitución de cada uno de los términos de la sucesión y verificar que me genere estos numeritos. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. A ver, vamos entonces a problemas del examen. ¿Cuántas esferas negras habrá en la décima estructura? Entonces, al igual que en los ejercicios anteriores, en los 5 primeros ejercicios que hemos desarrollado en esta clase, vamos a hacer una abstracción de esta sucesión gráfica a una sucesión numérica únicamente. Se darán cuenta entonces que en la primera estructura tenemos
un puntito. En la segunda estructura tenemos 3 puntitos y en la tercera estructura tenemos 6 puntitos. Bueno, pues hacemos nuestras operaciones. 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6. Aquí no encontramos un patrón numérico. Y después aquí 2 más 1 es 3. Entonces, parece que esta es una sucesión cuadrática. Vamos a calcular entonces cuánto vale a subíndice 0. Porque recuerden, para calcular el enésimo término de una sucesión cuadrática necesitamos a 0, a 1 y a 2. Entonces, a ver, nosotros habíamos llegado a lo que está con color rojo. Entonces, en esta tercera línea, pues, estamos asumiendo que debe de aparecer puros números unos. Y hacemos la regresión. ¿Vale? Entonces, la regresión se hace muy sencilla. Vamos a agarrar al 2 y le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Porque 1 más 1 me da 2. Vamos al siguiente renglón. Es 1 menos 1, 0, porque 0 más 1 me da 1. Y ya tenemos entonces lo que se necesita. Tenemos que A0 vale 0, que A1 vale 1 y que A2 vale 3. Y vamos a meter estos datos en nuestra formulita del enésimo término de una sucesión cuadrática. A0 para este ejercicio vale 0. A1 vale 1 y el segundo término de la sucesión numérica vale 3. Miren, vamos a regresar. A0 vale 0, A1 vale 1, A subíndice 2 vale 3. Estamos sustituyendo 0, 1 y 3, 0, 1 y 3 en la expresión del enésimo término de una sucesión cuadrática. Y aquí es igual, 0, 1 y 3. ¿Sale? Y A0 pues vale 0. Metemos los datos, entonces sería menos 2 por 1 es menos 2, 3 menos 2 es 1, por eso queda aquí 1 medio por n cuadrada. 3 por 0 es 0, menos 4 por 1 es menos 4, menos 4 más 3 es menos 1, menos por menos da más, quedaría más 1 medio de n, más 0. Entonces, este sería el enésimo término, es decir, la fórmula, la expresión matemática que me permite generar toda la sucesión numérica anterior. Entonces, la décima estructura pues se obtiene sustituyendo n por 10 en la formulita que acabamos de encontrar. Sería 1 medio de 10 al cuadrado más 1 medio de 10. 10 al cuadrado es 100. Y 1 medio de un número, 1 medio es lo mismo que la mitad. Entonces 1 medio de 100, o sea, la mitad de 100 es 50. Y 1 medio de 10, o sea, la mitad de 10 es 5. Y 50 más 5 me da 55 esferas negras. Entonces, ¿cuántas esferas negras habrá en la décima estructura de esta secuencia o sucesión gráfica? La respuesta sería 55. Va a haber 55. ¿De acuerdo? A ver, vamos con más ejemplos. ¿Cuántos puntos tendrá la vigésima estructura? Bueno, pues la sucesión numérica asociada a esta sucesión gráfica sería, en la primera estructura se tienen 2 puntos, en la segunda estructura se tienen 6 puntos, en la tercera estructura se tienen 12 puntos y en la cuarta estructura se tienen 20 puntos. Vamos a encontrar algún patrón numérico. 2 más 4 es 6, 6 más 6 es 12 y 12 más 8 da 20. Aquí no encontramos un patrón numérico, pero si nos vamos al tercer renglón, pues ya empieza a aclararse la situación. Sería 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 8. Por lo tanto, como hasta el tercer renglón estamos encontrando una constante, se trata de una secuencia o sucesión numérica cuadrática. Vamos entonces a calcular A0. Entonces, estamos determinando que en el tercer renglón debe de aparecer la constante 2. Y entonces se hace así. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues 0 más 2 es 2 y 2 más 2 es 4. Y ya, necesitamos solamente estos valores, el de A0, el de A subíndice 1 y el de A subíndice 2. Sustituimos 0, 2 y 6
en la expresión del enésimo término de una sucesión cuadrática. Entonces, A0 vale 0, A subíndice 1 vale 2 y A subíndice 2 vale 6. Otra vez, aquí estamos repitiendo los valores. A subíndice 0, otra vez vale 0 para este ejercicio. Hacemos las cuentitas. Menos 2 por 2 es menos 4, 6 menos 4 es 2, y 2 entre 2, 1 por n cuadrada, por eso aquí queda n cuadrada. Siguiente, 3 por 0 es 0, menos 4 por 2 es menos 8 más 6 es menos 2, menos por menos es más, 2 entre 2 es 1, 1 por n, n, más 0, pues es n. Entonces, la formulita que nos permite generar toda la secuencia gráfica es n cuadrada más n. Pues vamos a ocupar esta expresión que acabamos de calcular para ver cuántos puntos tendrá la vigésima estructura. Entonces, vigésimo significa que n va a ser sustituido por 20. Entonces sería 20 al cuadrado más 20. 20 al cuadrado es 20 por 20, que es 400, y 400 más 20 nos da 420 puntos. Entonces quiere decir que en la vigésima estructura de esta secuencia gráfica debemos de encontrar 420 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, vamos con otro ejemplito. Espero que ya vayan agarrándole un poquito más la onda a esta nueva sucesión numérica, que es muy interesante, ¿no? A ver. Entonces, en el ejercicio 8, de acuerdo con la siguiente serie, ¿cuántos puntos blancos tendrá la sexta figura? Entonces, acuérdense, son puntos blancos lo que nos preguntan. A ver, entonces en la primera estructura tenemos un punto blanco, por eso aquí aparece 1. En la segunda estructura aparecen 3 puntos blancos y en la tercera estructura aparecen 6 puntos blancos. Entonces, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6. Aquí en este segundo renglón no encontramos ningún patrón numérico, pero nos vamos al tercer renglón y pues vamos a apostarle a que esto es una sucesión cuadrática. 2 más 1 es 3. Vamos a calcular A subíndice 0. Entonces, si estamos asumiendo que aquí en el tercer renglón debe de haber puros unos, entonces sería 2 menos 1, 1, ¿verdad? Porque 1 más 1 me da el 2. Y 1 menos 1, 0, porque 0 más 1 me regresa al 1. Entonces ya tenemos A subíndice 0, A subíndice 1 y A subíndice 2. La finalidad de esto es calcular A subíndice 0, porque recuerden que A subíndice 1 y A subíndice 2 ya son valores que les dan desde el inicio. Vamos a meter estos tres datos en la expresión del enésimo término, que es esto, y nos quedaría 0 menos 2 por 1 más 3 entre 2 por n cuadrado. Menos 3 por 0, menos 4 por 1 más 3, todo esto entre 2 por n, y a subíndice 0 otra vez vale 0. Entonces tendríamos aquí menos 2 por 1 es menos 2 más 3 es 1, 1 medio por n cuadrado. Luego aquí sería 3 por 0 es 0, menos 4 por 1 es menos 4 más 3 es menos 1, menos por menos da más, ¿verdad? Menos por menos da más y nos quedaría 1 medio de n. Entonces, el enésimo término, o sea, la formulita que nos permite calcular cualquier término en esta sucesión numérica, tiene la forma 1 medio de n cuadrada más 1 medio de n. Vamos a ocupar esta formulita para pues hacer los cálculos que se nos piden. Entonces, en la sexta figura, entonces en lugar de n, vamos a sustituir 6 en el enésimo término. Entonces quedaría 1 medio de 6 al cuadrado más 1 medio de 6. 6 al cuadrado es 36. 1 medio de 36 es lo mismo que la mitad de 36. 1 medio de 36 o la mitad de 36 es 18. Más 1 medio de 6, la mitad de 6 es 3 y 18 más 3 nos daría 21 puntos blancos. Entonces, en la sexta figura debería de haber 21 puntos blancos. ¿De acuerdo?
A ver, vamos con el ejercicio 9. ¿Cuántos puntos tendrá la décima figura en esta sucesión gráfica? Otra vez vamos a hacer el conteo de los puntos que hay en cada una de estas estructuras de la sucesión gráfica para abstraerlo a una sucesión numérica. Entonces, en la primera estructura hay un punto, en la segunda estructura hay 5 puntos, en la tercera estructura hay 12 puntos y en la cuarta estructura hay 22 puntos. Vamos a encontrar algún patrón numérico. A ver, en el primer renglón, 1 más 4 da 5, 5 más 7, 12, 12 más 10, 22. En el segundo renglón, perdón, no hay un patrón numérico, pero vamos al tercer renglón. 4 más 3 es 7, 7 más 3 es 10. Entonces ya hemos encontrado un patrón numérico. Como encontramos ese patrón numérico hasta el tercer renglón, significa que estamos frente a una sucesión cuadrática. Vamos entonces a calcular el término a subíndice 0. Y hacemos la regresión, ¿verdad? Estamos asumiendo que en el tercer renglón debe de estar repetido siempre el número 3. 4 menos 3 es 1, porque 1 más 3 da 4. Luego 1 menos 1, 0, porque 0 más 1 me regresa al 1. Entonces, en este ejercicio, a subíndice 0 vale 0, a subíndice 1 vale 1 y a subíndice 2 vale 5. Vamos a sustituir estos valores, 0, 1 y 5, en el enésimo término de mi sucesión cuadrática. Entonces quedaría así, esta expresión. Haciendo las cuentitas quedaría menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 más 5 es 3, 3 medios. 3 medios por n cuadrada, pues es 3 medios de n cuadrada. Menos, aquí es 3 por 0 es 0, menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 más 5 es 1. Entonces quedaría menos 1 medio de n. Menos 1 medio de n, pues aquí aparece, menos 1 medio de n más 0. Entonces, con esta formulita, que representa al enésimo término de esta sucesión cuadrática, pues vamos a poder calcular lo que se nos pide. Entonces, en la décima figura, o sea, en la estructura que ocupa la posición 10, tendríamos, en lugar de n, metemos al número 10, quedaría 3 medios de 10 al cuadrado menos 1 medio de 10. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. 3 por 100, 300 y 300 entre 2 son 150. Entonces 3 medios de 100 es 150. Menos 1 medio de 10, o sea, la mitad de 10 es 5. Y si a 150 le quitas 5, nos queda 145 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos tendrá la décima figura? 145. ¿De acuerdo? Va a ser un pentágono, sigue siendo un pentágono, pero en cada uno de estas estructuras pues va a haber distribuido 145 puntos. Bueno, vamos con nuestro último ejercicio. ¿Cuántos puntos tendrá la vigésima estructura de esa sucesión gráfica? Vamos a hacer la abstracción de la sucesión gráfica a la sucesión numérica. En la primera estructura se tienen 3 puntos, en la segunda estructura 7 puntos, tercera estructura 13 puntos, cuarta estructura 21 puntos. Vamos a encontrar algún patrón numérico, a ver si aparece en el segundo renglón. 3 más 4 son 7, 7 más 6, 13, 13 más 8, 21. Hasta aquí no hay ningún patrón numérico. Pero si nos vamos al tercer renglón, tendríamos 4 más 2 son 6, 6 más 2 nos da 8. Ya encontramos un patrón numérico hasta el tercer renglón. Cuando eso ocurre, estamos frente a una sucesión cuadrática. Vamos a calcular entonces el término a subíndice 0. Hacemos la regresión, sería 4 menos 2 es 2, porque 2 más 2 me da 4, y 3 menos 2 es 1, porque 1 más 2 me genera el 3. Entonces ya tenemos que aquí a subíndice 0 vale 1, a subíndice 1 vale 3, y a subíndice 2 vale 7. Vamos a meter estos tres valores en el enésimo término de la sucesión cuadrática, que tiene esta forma, ¿verdad? Quedaría entonces a subíndice 0 vale 1, a subíndice 1 vale 3, a subíndice 2 vale 7. Y acá se repiten los datos. A subíndice 0
vale 1, ¿verdad? Entonces quedaría lo siguiente. Quedaría menos 2 por 3 es menos 6. 7 más 1, 8. Menos 6, 2. Y 2 entre 2 es 1. Y 1 por n cuadrada da n cuadrada. Siguiente sería 3 por 1, 3. 3 más 7, 10. Menos 4 por 3 es menos 12. 10 menos 12 es menos 2. Menos por menos es más. 2 entre 2 es 1. 1 por n más 1. Entonces, el enésimo término, es decir, la expresión matemática que nos permite generar toda la sucesión cuadrática, tiene la forma n cuadrada más n más 1. Vamos a ocupar esta expresión matemática para responder a la pregunta. Entonces, en la vigésima estructura habrá, entonces vigésimo significa que n vale 10. Sería 20 al cuadrado más 20 más 1. 20 al cuadrado es 400, porque 20 al cuadrado es 20 por 20, 400 más 20 más 1. 400 más 20 más 1 nos da 421 puntos. Y la respuesta estaría ubicada en el inciso D. ¿De acuerdo? Ok, entonces esta ya fue nuestra última clase de el tema de sucesiones numéricas. Fueron cinco clases en total y pues esta es la teoría que ustedes deben de manejar para contestar su examen del Comipems. ¿De acuerdo? Entonces espero que les haya gustado, espero que no se les haya hecho pesado. Yo lo que busqué en estas 5 clases fue sustentar matemáticamente, a través de fórmulas, que sí se pueden predecir la mayoría de las secuencias numéricas. Porque muchas veces los maestros pues solamente nos dicen, pues súmale aquí 2, como que parece cosa de magia, pues calcular una sucesión numérica. Y realmente, pues no, sí hay sucesiones numéricas que tienen una fórmula matemática asociada. Hay algunas que no, ¿de acuerdo? Pero va a haber algunas que sí. Entonces, en matemáticas lo que uno hace siempre es tratar de demostrar rigurosamente una sucesión numérica, ¿vale? Entonces, hasta aquí se acaba el tema de sucesiones numéricas. Espero que les haya gustado y cualquier comentario pues me pueden escribir, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en la próxima.